Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, luego después de ver las áreas de conocimiento en planeación de alcance y luego la de cronograma, pasamos ahora a el tercer componente de la línea base, que es la gestión del costo. Entonces, en la gestión del costo vamos a trabajar los procesos del plan de gestión del costo y lo que es crear el presupuesto, ¿sí? Estimar los costos y luego crear el presupuesto. Entonces, veamos un poco estos procesos de qué nos orienta, qué nos dice. El plan de gestión de costos lo que nos ayuda es a entender cómo vamos a controlar la estructura de costos, a presupuestar y obviamente a que los costos estén dentro de una estructura de control, dentro de un proceso de autoridad también, donde se puedan controlar, ¿verdad? O sea, la idea es que como estamos trabajando dinero ajeno, por así decirlo, dinero del sponsor, dinero del que invierte, los recursos que se están invirtiendo, pues el costo es uno de esos recursos y es una de las líneas bases. Por lo tanto, tiene que establecerse un buen plan para controlarlos. Entonces, de las cosas que tenemos que tener aquí es el nivel de exactitud, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué valores vamos a medir en miles? Por ejemplo, ahorita con el dólar está disparadísimo, no se sabe qué va a pasar con la economía mundial, o sea, hay una incertidumbre total en proyectos, sobre todo proyectos que involucran el dólar, proyectos que involucran la parte externa del país, con la economía del mundo, o sea que hay bastante procesos que nos van a afectar, sí o sí nos van a afectar de alguna forma. Unidades de medida, pues, ¿qué es lo que voy a medir? Horas, semanas, ¿sí? Totales, unidades de medida que mido dentro de los costos que hacia los recursos que pueda medir que me cuesten. Y tenemos los procedimientos de la organización. Por ejemplo, el nivel más alto, esa es pregunta fija de examen, el nivel más alto de la AWS es las cuentas de control, ¿sí? Estas famosas control account es un concepto bastante interesante que es muy europeo y gringo, o sea, lo utilizan mucho. Nosotros en Latinoamérica muy poco, solo las multinacionales son las que más lo usan o las empresas más estructuradas con sistemas CRP bastante sofisticados son las que ya empiezan a usarlo, pero en general muchas de las empresas medianas no lo usan. Pero las cuentas de control en última es un concepto de contabilidad de costos. Este concepto lo que nos ayuda es a controlar los costos por grupos. ¿Se acuerdan de la AWS? Les voy a dibujar, por ejemplo, una AWS aquí. Supongamos que yo tenga una AWS. ¿Listo? Con unas actividades, unas fases o actividades. Lo que hacen las cuentas de control es, estas señores, lo que hacen es agrupar el costo de cada una de ellas. Como sé que cada una de ellas vale, cada una de ellas tiene un valor, ¿listo? Porque ese es el costo del proyecto, me lo da cada una de las actividades. Entonces lo que hacemos es controlamos, agrupamos, yo puedo decir que estas dos las puedo agrupar y creo una cuenta de control 1. Esta la puedo dejar solita y creo una cuenta de control 2. Y de pronto esta 3 la dejo solita y creo una cuenta de control 3. ¿Listo? Lo que he hecho es agrupar los costos para controlarlos. Voy a explicarlo un poquito más en detalle. Por eso se dice que es el último nivel de la AWS. Entonces, voy a explicar lo siguiente. Las cuentas de control es, vamos a darle sentido común. Sentido común es, por ejemplo, todos sabemos posiblemente cuánto nos ingresa al hogar, cuánto dinero ingresa, ¿cierto? Sabemos el dinero que llega, ¿no? O sea, por salario, por negocios, por algunas cosas, otras actividades, a usted les llega un dinero. Supongamos que a ustedes a su casa les llega unos 10 millones de pesos, ¿cierto? Bien, en general, lo que hace es el esposo, la esposa y los que hacen algunos, pero al hogar entran 10 millones. Lo que sabemos también es que hay gastos, ¿no? Hay gastos, el gasto de la casa, de las tarjetas, del carro, del estudio, posiblemente, de la ropa, a lo mejor de las salidas, ¿cierto?
pero normalmente a veces no se tiene un control adecuado de esta forma. O sea, no se tienen a veces un presupuesto para cada cosa. A veces pasa. Supongamos que aún así lo tengamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ahorita todo el mundo salió a comprar papel higiénico, a comprar a lo mejor guantes, a lo comprar tapabocas, ¿sí? Y entonces el presupuesto que tenían, supongamos que del colegio, se lo gastaron ahorita, sacaron de allí, se gastaron una parte en el resto de cosas que salieron de urgencia a comprar. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos gastando algo que ya estaba presupuestado en una de las líneas de negocio, en otras cosas que a lo mejor no tenían un presupuesto claro. Entonces nos gastamos la plata. Lo que hacen las cuentas de control es corregir eso, que eso no pase. Lo que quiere decir es que las cuentas de control, cuando yo creo una cuenta de control aquí, uno, que está cubriendo estos dos ítems, esto es como si yo tuviera un proyecto donde digo la parte civil, supongamos que uno de los ítems es la parte supongamos que este proyecto es un proyecto de obra civil, y esta es la parte de mano de obra y esta es la parte ambiental, ¿sí? Entonces lo que he hecho es que ambiental y mano de obra tienen una misma cuenta de control que los controla los presupuestos. Pero esta cuenta de control 2, que supongamos que es la construcción del edificio, y la cuenta de control 3, que supongamos que es la compra de predios y toda la parte de compras, también tiene otro presupuesto. Lo que quiero decir es que la cuenta de control 1 solo se utiliza el dinero del presupuestado para estos ítems, pero así sobre dinero o falte dinero, no se utiliza dinero de la cuenta de control 2 ni de la cuenta de control 3. ¿Qué quiere decir entonces este concepto? Lo que mucho nos pasa es que, no sé si están de acuerdo, pero a veces pasa, es que, lo de la universidad, no, a lo mejor no, me faltó, entonces saquemos de tarjeta de crédito o saquemos de lo que tenía pensado para comprar, no sé, en la casa, en otras cosas, y voy a sacar de allí el dinero para pagar la universidad. No es que esté mal o que esté bien, lo que quiero decir es, sacamos el dinero de algún lado. Si fuera un proyecto, bueno, no sé, se faltó pintura, entonces saquemos de la lámpara, saquemos para la pintura. ¿Sí? O sea, no se controla, porque la mayoría de proyectos en las organizaciones tienen un presupuesto, un centro de costo que es distinto, un centro de costo para el proyecto. Tiene un centro de costo para el proyecto. Pero entonces el centro de costo lo ven como una sola bolsa de dinero para todo el proyecto. Y así se pueden gastar en muchas actividades del proyecto, pero no controladas. Lo que hacen las cuentas de control es agruparlas y ponerles a un controlador, a un interventor, colocarles un interventor para hacer el rubro 0, el rubro 1 de la cuenta de control 1, un interventor para el 2 y un interventor para el 3. Y eso le responden al PM por el control de los costos que se están incurriendo en esas actividades. ¿Sí me expliqué? ¿Preguntas allí? ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las cuentas de control. Otra de las cosas que tenemos, los umbrales de control, en caso de que son de pronto límites que les colocamos para que esos gastos no se varíen tanto. O tengamos alertas tempranas para que cuando llega a variar, pues de pronto me dé una alerta temprana de un gasto que se está incurriendo. Otra de las cosas son las reglas de medición de desempeño. Estas reglas van muy de la mano de valor ganado, la forma como medimos valor ganado. ¿Qué quiere decir las reglas de medición? Básicamente las reglas de medición, lo que hacemos es que muchos de nosotros gerenciamos el proyecto, pero ¿cómo medimos el avance de los que hacen las actividades? ¿Cómo sabemos si realmente está avanzando o no? Entonces, a veces no tenemos tan claro, porque la mayoría de veces lo hacemos por porcentaje completado. O sea, sabemos que avanza porque le damos un porcentaje, pero, o también podemos hacerla por hitos. Sabemos que avanza porque le damos unos hitos, ¿cierto? Unos milestones. Sin embargo, las reglas de medición son súper claves y más adelante en valor ganado veremos la regla 50-50. La regla 50-50 es una regla de confianza. Eso significa cuando yo tengo claro que una actividad se hace de forma
fácil, se ha hecho antes, las personas que están allí lo saben hacer. Por ejemplo, pintar la pared. Si para mí en el proyecto pintar la pared es más sencillo, pues seguramente voy a dar un grado de confianza y le hago la regla 50-50. ¿Sí? Esta regla se puede dividir en tres conceptos que son 50-50, 25-75, 80-20, como la quieran ver, ¿sí? O sencillamente la regla de 0 a 100. 0 a 100. 0 a 100 significa yo no te acepto hasta que no me entregues el todo. Yo te doy el 100 cuando me entregues todo. ¿Sí? Pero las otras 25 y 75, te doy 25 de avance, como si te diera un anticipo, un avance. 25 de avance, pero el otro 75 te lo doy cuando me entregues todo. O sea que si la persona llega a decir, no, es que vea, ya pinté la pared, estoy en el 95% de ya pintar la pared. Avánceme más plata o avánceme más el, no sé, el avance o ayúdeme para que eso quede. No, señor. Le quedan 25. Así vaya usted en el 95%, le sigue quedando en 25 de avance. ¿Cuándo le doy el otro 75? Cuando complete toda la actividad. O sea que si la completo toda, ahí sí le doy el 75 y ya queda en 100. Por eso son reglas de confianza. La idea no es estar peleando con la gente ni estar en control tanto con la gente, sino que esta es una regla que permite generar cierta confianza que la actividad es realizable. Se puede hacer fácil. Ahora, existen más reglas de medición, por ejemplo, la regla por peso. Por peso también existe, que es darle un peso a la actividad y al avance. Ok. Por ejemplo, una base de datos. En una base de datos a lo mejor las tablas maestras son más sencillas de migrar que las tablas transaccionales. Entonces, a las maestras les doy un peso más liviano y a las transaccionales a lo mejor les doy un peso más alto por ser más complejas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el avance no se lo doy por una unidad, sino por un peso. ¿Okay? Por el peso de complejidad de hacerse, de cómo resolverlo. Existe otras reglas que son unidades equivalentes. Esa sí es por unidades, es decir, que todas las unidades tienen un mismo peso, entonces es por unidades, es más sencilla, pero de esa forma es que nosotros comenzamos a generar reglas de medición. Lo que quiere decir es que hablemos siempre con los que hacen la actividad y ellos son los que nos dicen, nos ayudan a establecer cómo los medimos, cómo le controlamos, cómo nos ayudan para que funcione. ¿Listo? Formatos de los informes, obviamente, los formatos con que se entregan informes de costos, ¿sí? Etcétera. Bueno, el ciclo de vida del costo también es súper clave porque el ciclo de vida del costo nos da este proceso. A veces para construir un proyecto, para realizarlo, a veces hay que tener claro es si los costos de operación y mantención están incluidos dentro de la construcción, ¿sí? Por ejemplo, entregar una casa, la estamos entregando, pero ya cuando se está entregando casi al final, ella ya está gastando servicios, agua, luz, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿esos costos están incluidos dentro de nuestro proceso del ciclo de vida de nosotros, dentro del flujo de dinero, o lo va a asumir el cliente? Entonces hay que tener claridad. Lo mismo para el retiro. En el retiro, si esos costos que están incurridos de operación y mantención están incluidos dentro de la retirada en el proyecto o están por fuera. Los tipos de costo, obviamente los en costos ya lo normal, costos variables, costos fijos, costos directos, costos indirectos. ¿Sí? Y ya vienen entonces ya otros conceptos más generales como son el análisis de valor, o sea, cómo hacemos la forma de hacer el trabajo pero a menor costo, o los riesgos asociados a los costos también, el comprador y el vendedor, quién tiene más el riesgo en un contrato para un tipo de proyectos, el costo de la calidad y lo que es la medición, la precisión de la estimación, el ROM. Este no es el de tomar, sino el ROM de Road Order of Magnitude, ¿cierto? Es decir, normalmente se establece un orden de magnitud para nosotros estimar, para tener una estimación. Entonces, a veces hay proyectos que no se planean
al 100, sino que se van con un orden de magnitud ya estimado. Ya uno dice, hay proyectos que son fáciles de hacer, que ya sabemos hacerlo, entonces planearlos para ellos puede hacerse un orden de magnitud más sencillo, ¿no? Normalmente al inicio, cuando estamos planeando, es que podemos establecer un más o menos 50% de orden de magnitud o por encima. Ya cuando tenemos un presupuesto estimado es porque ya hemos ahora sí planeado y obviamente el rango ya disminuye, ¿cierto? Es de menos 10 a 25, o sea que tenemos más claro qué es lo que se va a desarrollar y ya definitivamente la estimación definitiva es cuando ya el proyecto está en camino, ya está andando, ya podemos tener más claridad de lo que se estima. Bien, el presupuesto ya sabemos que es un plan de acción que va dirigido a cumplir una meta, expresado en valores, en términos financieros, la forma como sabemos en qué momento entra dinero y en qué momento sale dinero. Siempre participamos obviamente con los financieros, el gerente es un integrador, acuérdense que él establece quiénes son los que saben, obviamente también tenemos, por eso nos lo evalúan, porque tenemos que saber de modelos económicos, tenemos que saber de términos financieros para poder entender el proyecto, qué resultados quieren, qué resultados nos dan. Los procesos que veremos entonces serían estos tres: plan de gestión de costo, estimación de los costos, determinar el presupuesto. Para planificar la gestión del costo tenemos que primero entender el estado de lo que, bueno, de cómo vamos a planear, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para planear? ¿Cómo estimamos y qué recursos tenemos para poder hacer bien esa estimación? Entonces aquí se establecen las reglas de medición, el control de tiempo, los umbrales, formatos, procedimientos, informes, decisión de financiación. Si es el caso, nos tocó prestar dinero para poder cubrir el costo inicial o el capital inicial de arranque del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto. Los roles y responsabilidades de referentes al control de los costos, quién va a estar encargado de, ¿sí? ¿Quién autoriza qué? No, acuérdense que aquí en el PMI, en el examen, nosotros estamos en una multinacional donde yo sí estoy autorizado hasta cierto nivel para autorizar cheques, para hacer órdenes de compra, para mandar a autorizar ejecución. O sea que tengo autoridad sobre los costos, ¿sí? En una empresa a veces normal, no, a veces es el jefe o el área financiera que hay que justificar para que yo lo autorice. En el caso del examen, nosotros tenemos una gran responsabilidad, por eso nos ponen en un tema top, ¿no? Dentro de la gerencia del proyecto. Bueno, las entradas para eso: el acta de constitución, plan de dirección, registros, cronograma, factores ambientales, las técnicas y herramientas que usamos acá. Acuérdense que siempre el juicio de expertos va a estar, siempre pregunto a los que más saben. Análisis de datos y reuniones. La gestión de costos sería la salida, después de haber estimado y después de haber planeado el presupuesto. Se debe estimar entonces el esfuerzo, la calidad, el riesgo, el tiempo, el costo de la actividad de la gerencia, costo de los directos asociados al proyecto o de los indirectos también, el espacio físico, los viajes, etcétera, etcétera. Ahorita no te imaginas todo lo que nos está costando en los proyectos por este tema del impacto mundial. Obviamente los costos se han elevado, el tema del dólar también afecta muchísimo, etcétera. O sea, ahorita todo esto nos va a permitir replantearnos muchas formas de ver las cosas. Bien, las entradas: el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección, registro de riesgos, cronograma, bueno, sí, esto ya lo habíamos visto. Entonces, la entrada para estimar los costos. ¿De aquí qué hacemos? Estimar los costos. Necesitamos la línea base. Recuerden que la línea base son estos tres componentes: el enunciado, el alcance, la WS y el diccionario. No se les va a olvidar, estos siempre lo van a preguntar. Cronograma del proyecto, el plan de recursos humanos y el plan de recursos humanos en cuanto a salarios, prestaciones o de recursos en general, porque los recursos valen también. Registro de riesgos también, forma de mitigar los riesgos. Y factores ambientales, condiciones de mercado, información comercial, activos de los procesos de la organización o informes, información histórica, lecciones aprendidas. Las herramientas, como siempre lo sabemos, juicio de expertos sería una herramienta clave para esto: la inflación, factores de riesgo.
Y aquí, pues obviamente nos apoyamos en la información histórica como una forma de juicio de expertos, ¿no? En los que ya han hecho proyectos anteriores, cómo les ha ido, qué les ha pasado, qué variables han tenido. La estimación análoga, como ya vieron aquí, las mismas estimaciones son las mismas que tuvimos en la estimación de cronograma. Entonces, en tiempo y costos se utilizan las mismas herramientas. Estimación análoga, que es basado en el tiempo, bajo costo, pero poco a veces, cuando no tenemos bien la experticia, puede ser de riesgo, porque estimamos muy a ojo de buen cubero. La estimación ascendente ya es más detalle, es decir, no, dame más detalle de cuánto vale los costos hacia abajo, ¿sí? De cada actividad. Este ya es ir de abajo hacia arriba. La estimación paramétrica basada en medidas. Análisis de reserva. Análisis de la reserva es basado en riesgos. ¿Sí? Y la estimación por tres valores, que ya lo vimos en cronograma, pero aquí también se estima en costos igual, ¿no? Se utiliza la misma fórmula para estimar costos. En vez de ser tiempo, es costo. Costo de la calidad, software de gerencia de proyectos, a veces se necesita software que permita ayudar a controlar los costos. O análisis de propuesta de vendedores también para entender un poco las cotizaciones, entender un poco lo que podría costar. Estimación de los costos de las actividades, base de la estimación y documentos del proyecto, serían las salidas. Luego de esto, ahora sí determinamos el presupuesto. Entonces noten algo, después de estimar los costos, lo que hicimos es cogimos todas las actividades a través de los recursos y todo lo que involucraba hacer las actividades, pues nos daba un costo. Luego de ese costo, estimamos toda la WS, la estimamos. Pero ahorita sí determinamos el presupuesto. Ahorita sí ya entendemos de dónde entra el flujo y sale el flujo y en qué momento sale el flujo. Entonces aquí se necesita la estimación de los costos de las actividades, o sea, el proceso anterior, la base de estimaciones, línea base del alcance, cronograma, calendario de recursos, por aquello de en qué momento entran, en qué momento hay que pagarlos, en qué momento salen, los contratos y activos de los procesos de la organización. La sumatoria, lo que hacemos aquí es sumar todos los costos de la WS. O sea, cogemos toda la WS y la sumamos. ¿Sí? De aquí salen, incluyendo los planes de cuenta de control, los CAP. ¿Listo? Análisis de reserva, o sea, decir también qué dinero necesitamos para reserva de contingencias. Para reserva de contingencias. Y también reconciliación de límites de financiación, ya es en qué momento se dan los desembolsos, en qué momento entra el dinero, en qué momento sale el dinero. Con eso ya entender cómo no quedarnos sin flujo y tener flujo para el resto del proyecto. Pues lo que hacemos es juicio de expertos. Aquí sí ya nos toca con la parte financiera que nos aporte, que nos ayude a definir bien el presupuesto. Todas las relaciones históricas, o sea, en qué momento se han dado, de acuerdo a la analogía, de acuerdo a qué momento se han dado ese tratamiento de costos y cómo ha funcionado y qué cosas podemos aplicar ahora. Y esta es la más importante de todo este tema de costos, es la estructura de costos. La estructura de costos funciona de la siguiente forma. Primero cogemos toda la WS, pero empezamos a sumar desde las actividades, o sea, las tareas. Desde las tareas, sumamos las tareas y eso nos da la sumatoria de los paquetes de trabajo. ¿Sí? Sumamos los paquetes de trabajo y nos da la sumatoria de las cuentas de control. El nivel más alto de la WS son las cuentas de control. ¿Listo? Después lo que hacemos es, ya las cuentas de control las sumamos y eso nos da la estimación del proyecto. ¿Cuánto nos vale el proyecto? El costo, ¿no? El costo. Estamos hablando del costo de hacer el proyecto. Bueno, ¿qué más sigue de aquí? Este cuadrito hay que aprendérselo, hay que
hacerlo muy bien, saberlo, porque esta estructura nos la preguntan mucho en el examen. ¿Sí? ¿Cómo se estructura los costos? Pueden preguntar en qué lado están las cuentas de control, en dónde está la reserva de contingencia, etcétera. Sí, este para mí es uno de los más claves dentro del proceso de aprendizaje en PMI, porque así es como el PMI ve la estructura de costos en los proyectos. Entonces, después de la estimación del proyecto, 1350, ya hay una reserva. Esta reserva muchas veces se hace por el análisis de reserva de la gestión de riesgos o sencillamente es un porcentaje que la compañía o en el proyecto han autorizado para ese proyecto. ¿Sí? Puede ser un porcentaje. Ahora, se suman estas dos y eso nos da la línea base del costo. Entonces, recuerden, línea base del costo es la sumatoria entre reserva de contingencia y la estimación del costo. Pero también existe otra reserva, que es la reserva administrativa o reserva de gestión. Esta reserva administrativa ya es para temas de gestión de proyectos, de administración del proyecto. Normalmente, obviamente, es mucho más pequeña que de administración, pero esta se involucra solo para la gestión del proyecto. ¿Listo? Sumando esta, ahora sí tenemos lo que llamaríamos el presupuesto, el BAC. Aquí tendríamos el BAC para valor ganado, sin las reservas de contingencia ni la reserva de gestión, y aquí es el BAC del proyecto, el PBAC. ¿Listo? Todo el presupuesto, el budget. ¿Ok? Entonces, así estimamos los costos. Vamos sumando las tareas en paquetes, los paquetes en cuentas de control suman y me dan la estimación del proyecto. Ahora más la reserva de contingencia, más la línea base del costo, más la reserva de gestión, me da el costo presupuesto del proyecto. Muy bien, la salida va a ser entonces línea base del desempeño del costo, requerimientos del financiamiento del proyecto, actualizaciones de documentos. ¿Sí? Entonces ya esto es lo que sale, el BAC, sale ya en qué momento se requiere la financiación, cómo serían esos pagos, sus ingresos y bueno, todas las actualizaciones a los demás rubros. Bien, lo demás de costos lo veremos es en el tema de valor ganado en control, ¿sí? Allá es donde está la otra parte fuerte de costos, ¿ok? Bien, veamos ahora el proceso de planeación de calidad. La gestión de la calidad, este proceso, normalmente acá lo que hacemos es definir cómo se va a gestionar tanto la calidad del proyecto como la calidad del producto, ¿sí? Entonces, para eso entendemos primero que la calidad es una propiedad inherente a cualquier cosa, ¿cierto? Que sea comparada con cualquier otra de su misma especie. Sin embargo, hay definición de calidad que es de acuerdo a los requisitos o calidad es cumplir los requisitos que han pedido, ¿no? La calidad tiene unas características. Tiene algo que se llama el grado, la precisión y la exactitud. Entonces, el grado de satisfacción a la necesidad, la exactitud, lo que es lo cerca que el resultado de una medición está del valor verdadero, o sea, qué tan exacto es. Y la precisión, los valores medios que están juntos, son más precisos, están más juntos cuando tomamos las características de calidad. ¿Vale? Para eso solo veremos el plan de gestión de calidad. Es un plan sencillo, ¿sí? Y luego en ejecución tenemos gestionar y luego en control, realizar el control de la calidad. Entonces, la línea base, ¿se acuerdan de la línea base del alcance? ¿Cuál es? ¿Cuál es la línea base del alcance? El WS, el diccionario, el WS y el alcance del proyecto. El enunciado del alcance. El diccionario.
el diccionario de la AWS y la declaración del alcance o el alcance ya declarado, ¿no? Determinado. Alcance declarado. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Registro de interesado, línea base de desempeño, registro de cronograma, factores ambientales y activos de la organización. ¿Listo? Regálenme un segundito, por favor. Denme un minutico. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya. Entonces, hablábamos del registro de los interesados, la línea base de cronograma, registro de riesgos, factores ambientales y activos. Es lo que entraría. Y luego, lo que hacemos acá, aquí es importante tener claridad en las herramientas y técnicas que se utilizan. Eso sí lo preguntan en el examen. Normalmente estas herramientas de calidad se utilizan casi que en todos los procesos de calidad. Pero hay unas que están en planeación, otras que se repiten en control y otras que se pueden usar diferentes en ejecución. Entonces hay que saber cuáles se repiten, cuáles están en planeación y cuáles están en control. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, análisis de beneficio-costo se utiliza en planeación, costo de la calidad, COP, ¿sí? Se utiliza el benchmarking también, el diagrama de control. Por ejemplo, mira, acá se planea el diagrama de control, pero realmente el diagrama de control se utiliza más en control, ¿sí? Cuando usted control de la calidad, ¿sí? Pero aquí se planea el diagrama de control. Aquí se establecen las variables y allá es donde se mide. El diseño de experimentos, método Taguchi, aquí se planea. El muestreo estadístico, diagramas de flujo, flujogramas o reuniones, meeting, siempre va a existir allí. De metodologías propias de la calidad, como Six Sigma, CMMI, TQM, dependiendo de la industria, la ISO, la que aplique. Herramientas adicionales como lluvia de ideas, diagrama de afinidad, análisis de campo de fuerza, técnicas grupales, matriz de priorización. O sea, tenemos varias herramientas para ayudar a medir la calidad. Diagramas de afinidad. Diagrama de afinidad es como utilizar POSITs y luego los agrupamos, los categorizamos para entender un poco la afinidad que tienen, la relación entre ellos y con eso hacer unos buenos paquetes de trabajo con calidad. La salida va a ser el plan de administración de calidad. Bueno, lo más importante de planear la calidad, recuerden, es la calidad de proyecto y la calidad de producto. Calidad de producto me lo da la industria, me lo da, si es software, pues hay muchos modelos de calidad para software, para ingeniería, pero si es construcción, hay otros modelos de calidad para construcción. Si es científico, hay otros modelos de calidad para científicos. O sea, dependiendo de la industria en la que esté el proyecto, se utiliza el modelo de calidad que funcione para ella. Sin embargo, independiente de eso, hay la gestión de la calidad de los procesos de PMI, de los procesos que estamos definiendo para el proyecto, ese sí los controlo yo. Ese sí, con mi equipo controlamos que el equipo tenga el control de cambios, que el equipo estén utilizando los procesos adecuados, que estén leyendo los manuales, que estén organizando los procesos de identificación de stakeholders, de los riesgos, etc. Esa gestión de la calidad del proyecto, esa sí es de mi control. ¿Sí? El gerente es el que ayuda a gestionar con el equipo de que los procesos del PMI se estén aplicando de forma eficiente en el proyecto. ¿Listo? Ya lo demás es la calidad del producto, que ya lo da la industria en la que estamos. Entonces salen las métricas de calidad, listas de control, plan de mejora de procesos, cuando se requiere mejorar procesos, casing, CARIO, ¿sí? Hay metodologías para eso. Actualizaciones del plan de proyecto. Este sería, por ejemplo, un pequeño ejemplo del plan de gestión de calidad. ¿Qué actividades entregables se dan? ¿Cuál es el método que se va a aplicar para la calidad? ¿Qué responsable? Fecha de revisión y algunos indicadores. La calidad normalmente es de medir, es de
de tener métricas, de tener criterios de aceptación o criterios que me permitan medir, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a calidad. Vamos ahora a ver el tema de recursos. En la parte de recursos, nosotros tenemos la gestión de recursos. Antes, el framework anterior se llamaba gestión de recursos humanos. Ya quedó general como recursos. O sea que no solamente manejamos aquí recursos como materiales, sino que también manejamos los humanos, los materiales y los demás recursos. Entonces, el objetivo de este es identificar, documentar todos los roles, responsabilidades, todos los recursos que se utilizan en el proyecto, todos los recursos que están asignados a las actividades del proyecto. Entonces, aquí aspectos de seguridad, cumplimiento, leyes, compensación, reconocimiento, impacto del plan sobre la organización, o sea, bueno, todo esto se identifica. Las tendencias y prácticas emergentes. Entonces, hoy en día, para la gestión de recursos, sobre todo el recurso humano, pues ya hay métodos de gestión, ¿no? Hay métodos que nos permiten liderar mucho más al humano, sobre todo con el cambio de generación que se está viviendo hoy por hoy en los proyectos. Ahorita estamos hablando de generación millennial y se viene una generación que es los centennials, ¿no? Los más chicos. Y a estos, el liderazgo es otro. O sea, ya tenemos que aprender a liderar para los equipos. Entonces, hoy en día se está trabajando con las metodologías ágiles, los equipos de autogestión, los equipos virtuales, equipos distribuidos, ¿sí? Ahorita con todo este tema del COVID-19, pues se está dando mucho el apoyo para que las personas puedan empezar a trabajar como teletrabajo y obviamente hay apoyo de la Cámara y otros entes para que las personas lo sepan hacer bien. Pero hay muchas empresas que van a salir porque no tienen cómo hacer teletrabajo. Y eso es lo más crítico en este proceso, en este momento. La inteligencia emocional va a ser una de las herramientas más claves, el manejo de las emociones, el pensar, el sentir, el actuar. Sobre todo para los líderes de proyecto, pues es un proceso de desarrollo que puede ser cognitivo, emocional, conductual, para manejar muy bien la inteligencia emocional. Es cómo administras tus emociones, cómo las empoderas, cómo las usas cuando el equipo necesita que sea liderado, ¿sí? Bueno, cómo manejas tu rabia incluso, ¿sí? O tus emociones de estar bajo o de estar activo, etcétera. Entonces, todo eso nos aplica. Aquí veremos entonces el plan de gestión de recursos y la estimación de los recursos de las actividades. Entonces, para esto, primero necesitamos el acta, el plan de dirección, documentos de proyecto, ¿sí? Y los factores ambientales de la empresa, ¿no? Como organizacionales, técnicos, interpersonales, ¿sí? O muchas veces los activos de los procesos de la organización o factores ambientales. Los factores ambientales como políticos, estructura organizacional, acuerdos colectivos de trabajo, condiciones económicas, ¿sí? Procesos organizacionales como plantillas, técnicos o administrativos del proyecto, como la AWS, la descripción de recurso humano que requiere para cada actividad de la AWS, ¿sí? Y la cantidad de recursos y competencias que se requieren. Entonces, las herramientas que usamos acá van a ser el organigrama, normalmente se usa mucho en los proyectos, así como la AWS se hace una OBS, una estructura de descomposición de equipo, del equipo por áreas, por departamento o por habilidades, se hace una estructura OBS. Se utiliza también modelos como la matriz RACI. Esta va a ser pregunta de examen también. El modelo RACI, el modelo RAN. El RACI tiene esta particularidad, utiliza lo que es estas siglas, el RACI. El R es el responsable, quien tiene el desarrollo de la actividad, pero el A es el responsable mayor. Es el quien aprueba, en este caso, o a veces también le decimos de cariño el echable. El echable es porque si llega a fallar esa actividad, a él es el que le caen, él es el que responde como el responsable mayor, ¿no? Entonces puede que otros tengan la R,
de responsable, pero el accountable es el que tiene la responsabilidad mayor sobre la actividad. Entonces lo que hacemos es cogemos la WS y la colocamos en esta forma, y una vez la tengamos es que empezamos con los roles, con cada uno de estos roles, empezamos a darle la RACI. ¿Quién tiene la R? ¿Quién tiene la A? ¿Quién tiene la C? ¿Y quién tiene la I? Para la RACI también es clave que la R y la A pueden ser compatibles, y la C y la I, a quien se consulte, a quien se informa también, pero muchas veces no pueden ser toda la misma, no todos pueden ser la misma, ¿sí? O hay unos que no, obviamente no tiene sentido que se compre. Por ejemplo, la A y C no son compatibles. No puedo ser el que soy responsable mayor y al mismo tiempo consultado, ¿sí? Por lo menos por la misma actividad no. El modelo RAN, ya el modelo RAN nos permite con la WS, con la lista WS, permite tener la asignación. Es como asignar ya. El otro me da unas variables, una RACI, me da unos roles y responsabilidades, pero este solo me da asignación. Esto es lo que hacemos cuando asignamos para cada rol qué actividad le corresponde. Bueno, tenemos el organigrama y descripción de cargos, formatos de texto, otros componentes, relacionamiento, networking, muy usado, el juicio de experto, las reuniones, ¿sí? Y las teorías organizacionales. Para el plan de gestión de recursos necesitamos las teorías organizacionales como la motivación, que son drivers conductores para que el personal esté motivado, esté conectado con el proyecto, ¿no? Entonces, hay teorías, estas sí las preguntan, todavía las preguntan bastante. La teoría de Maslow, ¿sí? Entonces, Maslow tiene autorrealización. Bueno, Maslow lo que hace es que nos enseña una jerarquía de necesidades, ¿no? Nos enseña una jerarquía. Nos dice que el ser humano de por sí tiene unas necesidades fisiológicas, de seguridad, luego de afiliación. Cuando cubre cada una de estas capas, pues necesita otra más. O sea que primero las fisiológicas, luego las de seguridad, luego las de afiliación, las de estima y la autorrealización. Entonces, las fisiológicas son ropa, comida, autopreservación, ¿sí? La de seguridad, seguridad a los suyos, a los mismos, ¿sí? A sus bienes. La afiliación, ¿no? Compañerismo, aceptación, ¿sí? Y autoestima, autorrespeto, reconocimiento, etcétera. Entonces, dependiendo del equipo, asimismo tengo que evaluar el equipo en qué grado, qué tanto de esto tienen, en qué grado están, o qué tanto les beneficia, ¿no? Entonces, hay personas que les motiva la seguridad, o hay personas que les motiva más el reconocimiento. Significa que ya han cubierto más lo otro y el reconocimiento para ellos es mucho más clave, ¿sí? O la independencia. Ahorita con los equipos virtuales, con el teletrabajo, posiblemente la independencia sea un tema de autogestión. Entonces, comienza a ser mucho más clave ahora. Hay otras teorías como la de Herbert. Esta es teoría motivador-higiene. Normalmente habla de que tenemos esos dos factores, factor de higiene y factor motivador. El higiene es lo que previene la insatisfacción, ¿no? Como la compensación, las condiciones de trabajo, la relación jefe, el nivel par, nivel de supervisión. Pero hay otros factores que son ya de comodidad, como la oportunidad de avance, oportunidad de alcanzar metas, de retos, de sentido de responsabilidad. Entonces, aquí empezamos a ver un poco qué le motiva, ¿no? O sea, a veces pasa de que el ser humano puede tener dice, es muy buena empresa, hay buenas condiciones de trabajo, pero por ejemplo, no tengo oportunidad de avance, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que evaluarlo. Hay personas que no se motivan porque están mucho tiempo en esa compañía y no le han dado oportunidad de avanzar, de gerenciar proyectos, etcétera, etcétera. Ahí es cuando los colaboradores ya empiezan a buscar horizontes en donde sí le dan la oportunidad de realizarse, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo ya hice la maestría en gerencia de proyectos, pero en la empresa no me ponen a gerenciar ningún proyecto.
Y tienen razón, a veces no le dan la oportunidad, no tienen ese plan de compensación o ese plan de carrera y no les da la oportunidad de que la persona pueda desempeñarse y dar mejores resultados. ¿Sí? No sé si están de acuerdo. ¿O les ha pasado? Está esta otra que es la teoría X, teoría Y, de Douglas McGregor. La teoría X supone que los seres humanos no son ambiciosos, son resistentes, como el lado, son lados opuestos, ¿no? Es como el lado negativo de los seres humanos. Trabajan porque les toca, no están motivados, no gustan del trabajo, por lo tanto tratan de evitarlo cuando pueden, etc. Pero la teoría Y son más creativos, son innovadores, están dispuestos, están atentos, son los niveles más altos de la pirámide de Maslow. ¿Cuál es el punto? Que aquí nosotros en un equipo de proyecto necesitamos XY. No puede ser todos Y, aunque sería en parte bueno, pero ahí sería demasiados creativos, demasiado innovadores, pero también necesitamos de otros que tengan un poquito más de X, ¿no? ¿Sí? Para poder dirigirlo, ¿no? Tienen que tener un líder, ellos son dirigibles, ellos sin un líder no funcionan, por eso mantienen así. Entonces, necesitamos entender un poco el equipo en qué lado está. Hay otro que es la teoría Z, Oshi, la teoría Z, tipo japonés, J, y tipo americano, A, y sale la Z, que es como el híbrido entre empresas americanas y empresa japonesa, la cultura. Y es que los americanos de por sí no valoran tanto la antigüedad, decisiones autocráticas y controles explícitos y formales. Las japonesas son más de disciplina, pero también valoran mucho la antigüedad. Entonces, hoy en día la mayoría de empresas están con teoría Z. ¿Sí? Es como ponte la camiseta, estás en la mejor organización, estás en Green Place to Work, una de las mejores empresas para trabajar. Aquí es donde se reconoce al ser humano, se reconoce tu productividad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día se trabaja un poco más hacia ese nivel motivacional. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de el dinero es un motivador? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿El dinero es un motivador? Ok. Sí, el dinero es un motivador, pero hay que entender un poquito más qué es el dinero, chicos. Y de pronto les comparto. ¿Y ustedes qué creen? ¿El tiempo es un motivador? Ok. Bueno, lo que pasa con estas dos variables, tanto dinero como tiempo, es lo que todos los colaboradores, todas las personas que trabajan, que están en proyectos o que están en empresas, pues son dos variables claves, ¿no? Porque al final nos acostumbraron, de alguna manera, el sistema, por así decirlo, nos acostumbró a que estas dos variables no son de nosotros y por eso nos pagan por ellas, ¿sí? Es como si fueran de alguna manera dueños del dinero y del tiempo. O sea, yo cambio, la mayoría estamos cambiando tiempo por dinero para adquirir las cosas que yo quisiera tener en mi hogar, en mi vida, ¿cierto? En general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá cuando no sabemos interpretar bien el tema del dinero? El dinero es un intercambio, el dinero es, de hecho, hoy por hoy el dinero es papel, el dinero no es dinero, ¿no? El dinero es papel. Sí, de hecho pasa mucho ahorita, chicos, que después de los 40, pues justamente hoy estoy en cumpleaños, y yo hacía esa reflexión hoy, después de los 40, eh, ya no te reconocen tanto en una empresa, ¿sí? A menos de que seas un gran ejecutivo o algo así, pero te cuento que muchas de las empresas ya no reconocen
porque a veces no valoran tanto. O sea, yo diría que el 80% de las empresas no reconocen esa antigüedad, a esa persona que tiene más de 40, que está llegando a sus 50, porque lo ven como algo incluso de amenaza. Y prefieren obviamente contratar a alguien que tiene 28, que se quiere comer el mundo, que está empezando y para sacarle sus 10 años de trabajo o sus 5 o 10 años de trabajo. Oye, muchas gracias Erika, Jairo y a todos, muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, ¿por qué el tiempo y el dinero? Recuerden algo, el dinero es un intercambio, un intercambio. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? Entonces, al final lo que tenemos que entender es cuál es el motivador que me hace que el dinero realmente sea un motivador. Si tú inyectas más dinero a un equipo de trabajo, el equipo de trabajo posiblemente el dinero le alcance, inyectan y salen motivados, pero muchas veces pasa lo contrario. Se motivan la primera semana, la segunda semana y ya la tercera ya se lo saben gastar o no saben usar el dinero y eso hace de que el equipo otra vez baje la guardia. Significa que el dinero dejó de ser un motivador y se convirtió en algo donde la intensidad no fue suficiente, ¿sí? Porque no estaban comprometidos. Hoy en día, tanto el dinero y tiempo se están viendo, digámoslo así, sobre todo para la generación millennial y los que siguen, se están viendo mucho más como el por qué. El por qué. Cuando digo el por qué, es el qué le interesa a esta generación trabajar en esa compañía. Entonces, si los que están conectando, le interesa más el propósito por el que están conectando. Por ejemplo, Google, Microsoft ya no está contratando tanto profesionales, ¿sí? Aunque sí los contrata, obviamente, pero no contrata, no se fija tanto en el profesional, se fija más en la persona que va a darlo todo porque conecta con los valores de esa compañía. O sea que hoy en día, más que el dinero y el tiempo, se está reconociendo mucho más el valor. Ese es el cambio que está surgiendo, el tema de valor. El valor me da el porqué, el verdadero porqué. Si tú estás con un propósito en un proyecto, ¿sí? Y sabes el porqué o el para qué, estás allí, te conecta. Y eso puede ser que te paguen menos o que te paguen más, pero eso está bien, no, pero no te importa tanto como el para qué, ¿sí? Si a ti te dicen, vamos a construir la vacuna en este momento con el COVID, ¿sí? A lo mejor hasta, si uno dice, yo me la sé y la puedo hacer hasta gratis, lo hago, ¿sí? Estoy allí porque el por qué, ese por qué es mucho más poderoso que el dinero y el tiempo. ¿Me entiende lo que quiere decir? El dinero y el tiempo, tenemos que tener mucho cuidado para no entrar en este juego. Esto es lo que de alguna manera el sistema siempre nos hace creer. Siempre estamos en deuda, siempre estamos en tiempo, poco tiempo y tratando de ganar más, tratando de ganar más. Pero las personas que están en esta frecuencia, que ya entienden más el por qué lo hacen, son las personas que normalmente ganan más y normalmente tienen más tiempo. ¿Sí? Te digo modelos de esto. El modelo hoy en día de los negocios como youtubers, los gamers, los que viajan. Hay modelos de negocio que están surgiendo más en este aspecto, ¿sí? Que los modelos tradicionales. Y es porque estos chicos ya no les importa, sí, el dinero lo tienen y todo, pero al final no les importa tanto el dinero. Motivador más grande es el porqué. Ahora, te lo digo es para que lo reflexionemos porque el equipo, cuando no tiene claro el porqué y están allí por dinero, es muy complicado porque es un equipo que no está motivado, es un equipo que es difícil motivar, es más difícil darle tareas, que tenés que estar como un controlador, a qué horas entró, a qué horas salió, imagínate eso, ¿sí? Y hay empresas que están así, hay empresas que todavía les falta ese liderazgo para motivar a ese equipo. En los equipos ágiles no funciona este modelo tradicional, funciona mucho más hacia acá. Los equipos ágiles hay que darles un porqué, hay que darles un para qué, y ya con eso ya viene lo demás. Hoy por hoy los equipos ágiles se están tratando, de hecho he notado que los Agile Coach, por ejemplo, están ganando un poquito más porque el Agile Coach ya es un rol que cambia cultura de la organización, ¿sí? Y puede ganar tanto como un PM, Si es un PM y es Agile Coach, pues mucho mejor. Entonces vienen otros roles que están empezando a tener otro estilo de trabajo que es distinto al modelo tradicional. Hay que entender muy
hay que entender muy bien estos motivadores. Este motivador puede ser algo que emocionalmente es muy temporal para los colaboradores, para las personas que están en el proyecto. Hay que saber cómo usarlo. Por ejemplo, hoy en día con el teletrabajo, con todo este tema de darle tiempo a las personas, pero como decía ayer de pronto, creo que María decía, ahorita tenemos más trabajo que teníamos antes, porque obviamente los procesos no están afinados para funcionar como teletrabajo. Entonces al final terminamos trabajando mucho más en la casa y siendo menos eficiente que trabajando en el lugar de trabajo. Puede pasar, puede pasar. Entonces lo que era tiempo, trabajan desde la casa, están desde la casa, no se vuelve un complique porque los niños, hoy me comentaba una amiga que tenía los 2 chiquis, ella sí los ve, los cuida, los quiere mucho, pero cuando ella sale a trabajar, trabaja. Pero ahorita que le tocó trabajar en la casa, no sabe cómo aguantarse a sus propios hijos porque dicen no dejan trabajar, ellos creen que todo es vacaciones, que estamos allí. Claro, el ambiente cambia y no hemos preparado el ambiente para esos escenarios. No sé si están de acuerdo, pero es lo que está pasando ahorita, ¿no? Nos estamos enfrentando a nuevos cambios. Bien, las salidas del plan de gestión de recursos va a ser roles y responsabilidades, la autoridad, responsabilidad, competencias. Tenemos también la OBS, roles, relaciones, comunicaciones, nivel, o sea, la OBS, el organigrama de los recursos, el plan de administración del equipo de trabajo, cómo se va a administrar, cómo se va a obtener los recursos, cuándo se liberan, y la adquisición del recurso, los tiempos, criterios de liberación, necesidades de capacitación, de coaching, de reconocimientos y premios, aspectos de tipo legal, de seguridad, etc. La estimación de los recursos ya viene siendo a través de la AWS. Entonces lo que hacemos es el plan de gestión de recursos, la línea base, factores ambientales, todos los documentos de proyecto, estimaciones, registros, listas, registro de riesgos. Y lo que hacemos básicamente es juicio de expertos y análisis de alternativas. ¿Cómo hacemos con los diferentes tipos de recursos? Pues funcionamos mejor. O si manual o automático, o qué tipo de recursos nos puede ayudar a funcionar mejor que se adecue a las restricciones. La estimación paramétrica, lo que ya hemos visto allá, ¿no? En costos y lo que vimos en cronograma. Paramétrica, análoga, ascendente, software de gestión y reuniones. Son las que usamos para entender los recursos, para estimar los recursos de las actividades. Las salidas van a ser todos los recursos de las actividades, la base de la estimación y las actualizaciones de los documentos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y la estructura, la RBS. Entonces, aquí tenemos otra BS, que es la RBS. De hecho, tenemos 2 RBS. RBS de riesgos y RBS de recursos. Riesgos y recursos. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, la gestión de las comunicaciones ya es las habilidades de comunicar, de entender un plan de comunicaciones. De hecho, ahorita lo que más está fallando en el tema del teletrabajo, de todo lo que está pasando con los proyectos, las organizaciones y cómo operan, es un tema de comunicaciones. Netamente es entender los planes de comunicaciones, los procesos para comunicar y los procesos para conectar las diferentes áreas de resolución que generen valor para la organización. Entonces, en este momento un reto para mí o lo que yo estoy viendo en las empresas es el tema de comunicaciones, de cómo logramos que efectivamente se alineen para poder hacer un teletrabajo bien hecho. Entonces, las habilidades de comunicaciones del gerente de proyectos es escuchar activamente, efectivamente, cuestionar y plantear ideas, situación, asegurar un buen nivel de entendimiento. O sea, esa capacidad que tenemos para escuchar, para entender o incluso para persuadir, ¿no? Persuadir en el buen sentido. O para negociar. Muchas veces tenemos que también saber cómo negociar y resolución de conflictos. Los tipos de comunicación, y estos son preguntas fijas de examen, son tipos de comunicación formal escrita, por ejemplo, planes de gerencia, project charter, ¿sí? Formal verbal, presentaciones, temas de presentaciones,
ahorita con los webinars, ¿cierto? Con todo este tema de comunicaciones virtuales, por informal escrita, email, notas escritas a mano. Ojo con los WhatsApps. Los WhatsApp ya empiezan a ser parte del proceso de comunicación. Hay que tener claridad cómo funcionar con los WhatsApp, ¿sí? Porque el WhatsApp se convierte en una herramienta, puede ser muy buena, pero a veces para los proyectos es demasiado que no se controla, ¿no? Que todo el mundo comienza a pedir por allí, cambios por allí, entonces no lo está controlado. Información verbal, reuniones, conversaciones. Entonces, hay dimensiones de la comunicación que pueden ser internas, externas, formales, informales, a nivel de jerarquía también, sobre todo, como dicen por allí, donde manda capitán no manda marinero. Entonces, también hay organizaciones muy burocráticas y es lo que tenemos que entender de cómo trabajar con ello, ¿no? Lo oficial, no oficial y lo escrito y lo oral. Entonces, la mayoría de nuestras comunicaciones es no verbal. No verbal, es decir, 55% de las comunicaciones no verbal. La mayoría de nosotros nos comunicamos por gestos, por signos, por atuendos, por cómo vestimos, cómo actuamos, ¿sí? Eso me hace acordar un proyecto que se tuvo en el Cauca, donde se desarrolló con la gobernación, un proyecto para el tema de salud y otros temas allí de educación, más vías y otras cosas para unos pueblos en el Cauca de indígenas, con indígenas. Pues les cuento que contrataron un gerente de proyectos que lo llevaron recomendado, obviamente es político, lo recomendaron desde Bogotá hacia el Cauca. Y la persona se fue, la primera reunión que tuvieron con los indígenas se fue bien cachaco, o sea, bien, como diríamos, con su buen traje. O sea, es una reunión en un pueblo donde están los campesinos, donde los campesinos son de Silvia, ellos normalmente usan ruanas, usan, ¿sí? Botas, pantaneras, etc. Y esta persona se va bien cachaco. La reacción de esta gente en esa reunión es que no se querían reunir porque el gerente estaba vestido de forma que no les parecía. Que él que se creía que esto era lo interpretaron como algo grosero, como algo invasivo a su territorio, a su cultura, etcétera, etcétera. O sea, imagínate el rollo, solo el vestir, la forma de cómo llegar, etcétera, ya dio problemas. Ese proyecto estuvo parado porque hasta que no conseguían otro gerente de proyectos para asociarlo allí, estuvo parado, se detuvo esa reunión hasta un mes después. Imagínate algo tan simple, que uno diría simple, se volvió complejo. Si ustedes notan, por ejemplo, el presidente o los presidentes de una república o incluso de una compañía, cuando van a las zonas, digamos así, rurales, se ponen un atuendo de acuerdo a esa zona. Ellos no van tan cachacos, van de acuerdo a la zona porque ya saben que el manejo social es así. ¿Sí? Hay un tema de comunicación social y ya saben que es así. Entonces, mira lo importante de las comunicaciones. Escucha activa, escucha efectiva, obviamente, escuchar, seccionar la escucha. Una cosa es lo que oímos, otra cosa es escuchar. ¿Sí? Retroalimentación, entendió lo que he explicado, o sea, qué tipo de retroalimentación tenemos para escuchar. Bueno, aquí también voy a hacer, bueno, si hagamos esta, ahorita hacemos un ejercicio de comunicación. Uso de las 5 Cs para las comunicaciones escritas. Entonces, las 5 Cs nos indica lo correcto, si es la gramática, la ortografía, lo conciso, si es la expresión o la eliminación de exceso de palabras, que sea muy al grano, lo claro, que sea claridad, ¿sí? Claridad es poder, coherencia y coherente, el flujo de las ideas que tenga un orden lógico, tenga una estructura lógica y controlado, que el flujo controlado de palabras e ideas. Y hay habilidades de comunicación, escucha de forma activa, conciencia de diferencias culturales, identificación, establecer y gestionar expectativas, entonces entender mucho más las expectativas de los interesados. Y mejorar las habilidades de comunicación, como claridad en el propósito, comprender el receptor y monitorear. Bueno, aquí hagamos un pequeño ejercicio para que entendamos un poco más el tema de comunicaciones.
Hay una herramienta que se usa en PNL que se llama programación neurolingüística. Y es una herramienta que se le llama calibración, que se refiere al lenguaje de los ojos. ¿Han escuchado que los ojos son la ventana del alma? ¿Algo así? ¿Sí lo han escuchado? Se ve muy chiquito. Veamos esta. Bueno, ahí lo alcanzan a ver. Bueno, les voy a dar un truco para que se diviertan este fin de semana. ¿Les parece? Y es el siguiente. Eh, los ojos, pues de alguna manera se dice que son la ventana del alma, ¿no? Son lo que de alguna manera nos identifica, nos muestra, nos puede revelar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los ojos? Y harían la prueba ustedes después, ¿no? Hacen la prueba después. Pero esta es una herramienta vital que nos permite, que nos ayuda a entender las personas cuál es su manera de comunicar, su mejor forma de comunicar, o cuál es, de acuerdo a eso, o cuál es la forma como ellos también interpretan el mundo, como ellos ven el mundo, como ven su realidad. Entonces, cuando miramos a la persona a los ojos, nosotros podemos ver que los ojos, siempre que usted está hablando con alguien, que está hablando esa persona, los ojos también hablan, comienzan a moverse. Cuando la persona está hablando del futuro o algo futuro, algo que está inventando o que está creando, entonces la persona va a mirar a uno de los lados donde es visual, hacia arriba, normalmente mira hacia arriba y es futuro, ¿sí? Si la persona está visualizando algo del pasado, por ejemplo, que tú le digas, descríbame cómo fue la casa donde viviste de niño. O sea, a lo mejor la persona te va a ver a futuro, perdón, ver a visual, recordado, significa va a mirar hacia arriba, hacia uno de los lados, donde para él es el pasado y va a estar recordando. Si la persona, hablamos de la auditivo, hablamos de la parte auditiva, puede ser también auditivo futuro o auditivo pasado. Entonces, si la persona mira hacia un lado o mira hacia el otro, está en auditivo construido o en auditivo recordado. O sea, algo que escuchó, que alguien le dijo, que sonó, todo lo que sea auditivo para él. Una conversación que tuvo, es auditivo. Y la parte kinestesia, si ustedes notan cuando una persona está como triste, aburrida o tiene algún pensamiento o está pensando, nosotros mismos que estamos pensando muchas veces, estamos mirando hacia dónde, hacia abajo. Entonces, si es kinestésico es porque algo que está sintiendo. Está sintiendo, está pensativo y mira hacia abajo, hacia uno de los lados. O también puede mirar hacia abajo si es un diálogo interno, algo que él tiene que solucionar, tiene que tomar una decisión y está hablando con él mismo, consigo mismo, y está pensando lo que va a decir, ¿no? Entonces, de esta forma es que nosotros nos comunicamos. Veamos otra que la que quería mostrar, chicos, era esta, pero no la veo más grande. La veo así chiquitica. Vale, de pronto esta nos sirve, ¿no? También muy chiquitica.
Bueno, entonces, este está como mejor. Les voy a mandar el link para que lo lean o la gráfica. No sé si la alcanzan a ver allí. ¿Sí? Bueno, esta herramienta, cuando decimos calibración, lo que nos ayuda es a entender un poco la persona hacia dónde más influye su comunicación. Si la persona está muy visual, o sea, mira mucho hacia arriba en su manera de expresarse, pues mi comunicación con esa persona debería ser más hacia lo visual, por ejemplo. Conecto más de entrada, ¿sí? Si la persona es muy auditiva, entonces la conecto mucho más al auditivo. O si la persona es más kinestésica, entonces la conecto más hacia la kinestesia. Entonces, de esa forma me puedo comunicar mejor con ella y hacer un buen acuerdo, una buena estrategia, etcétera, etcétera. Yo creo que les voy a dar, a ver, si aquí hay una, puede ser ese mismo link o este. No sé, tiene mucha publicidad rara. Les puedo mandar una pequeña imagen de estas para que las... Este sí es bonito. Y se las envío para que las tengan y la practiquen. ¿De acuerdo? Bueno, ahí se las envío. Listo, sigamos acá. Entonces, esta herramienta nos permite saber un poco si la persona comunica a lo visual, a lo kinestésico o al auditivo. Y de esta forma nosotros también interpretamos su comunicación y trabajamos el lenguaje que esa persona entiende. Los mejores oradores de persuasión, de negociación, manejan muy bien los tres niveles, visual, kinestésico, auditivo. Son conscientes y de esa forma te enganchan más, ¿sí? Porque las personas están trabajando mucho tu visualización, tu parte auditiva y tu parte kinestésica. Las tendencias y prácticas emergentes con respecto a la comunicación, los interesados en las revisiones del proyecto, la inclusión de las reuniones también de ellos hacia el proyecto, mayor uso de la computación social, mayor uso del tema. Hoy en tema con la industria 4.0 tenemos mucho más uso de la parte de tecnología y digitalización, enfoques y multifacéticos de la comunicación, todos los enfoques referentes a comunicación como hoy en día se da. En el tema de agilismo, la velocidad, el agilismo, la adaptabilidad de los interesados, de estar en un sitio, de comprenderse, de comunicarse mejor, de los equipos Scrum o los equipos ágiles, funcionan mucho más rápido, muy sincronizados, muy parecido a lo de Fórmula 1, ¿no? La ubicación física, la tecnología, el idioma, la acción de conocimiento es parte de la adaptación. Las entradas para planear la comunicación, acta de constitución, plan de gestión de recursos, plan de interesados, documentos de proyecto, documentos de requisito, registro de interesados, factores ambientales y planear. Las herramientas para planear serían reuniones, juicio de expertos, reuniones de representación de datos,
Temas de tecnología de la comunicación, ¿sí? Entornos de proyectos, sensibilidad, análisis de requerimientos de comunicación. O sea, aquí utilizamos ya todas las herramientas para analizar los requerimientos de comunicación y cómo lo vamos a impartir, cómo vamos a comunicar, para que todas las personas sepan cómo se comunican, ¿sí? Cómo se van a implementar los planes. Otra de las herramientas que preguntan mucho es esta fórmula, que es N por N-1/2, que es los canales de comunicación. Lo que quiere decir aquí el PMI es que a mayor número de canales, más complejo el proyecto, más riesgoso la comunicación. O sea, tengo que tener mayor control, ¿sí? Entonces, número de personas me da más número de canales. ¿Qué quiere decir? Entre dos personas, si hago la fórmula, si la aplico, me da un canal. Pero si 3 personas, me dan 3 canales. 4 personas ya me dan 6. El rollo es que entre más personas tengamos, me dan mucho más canales. Por ejemplo, aquí 20 personas ya me da 190 canales. ¿Eso qué quiere decir? Entre más stakeholders tengamos en el canal de comunicación, pues mucho más complejo es comunicar. Lo que quiere decir que tenemos que tener un plan para masificar la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, un sitio web, emailing, chat, qué sé yo. Utilizar cosas de tecnología para comunicar mejor a los usuarios y stakeholders. La codificación con respecto a en la comunicación es parte clave. Todos los seres humanos vemos una holografía distinta del mundo. Cada quien ve el mundo como ustedes tienen configurado en sus creencias, en su mente, como han sabido interpretar el mundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan de la película de Miyagi? Miyagi y Daniel San. ¿Sí? La interpretación aquí era que para Daniel San lo estaban colocando era a pintar y ya, y no estaba trabajando nada en su técnica, ¿no? Pero para la interpretación de el Miyagi era que le estaba enseñando una técnica de defensa, una técnica, ¿sí? de karate. Entonces la interpretación es súper clave y la interpretación depende muchísimo de la codificación y la decodificación. Ya, en esta zona de mensajes donde toda la interpretación se puede volver algo distorsionado, puede llegar a pasar. Entonces, un buen líder normalmente sabe escuchar antes de contestar o interpretar, ¿sí? Y a veces si no se tiene mucha habilidad en esto, son personas que emocionalmente no controlan su emoción, van diciendo de frente lo que tienen que decir, pero sin control, sin una coherencia y por ende pues son mucho más menos líderes, ¿no? La gente lo va a estar en complique con ellos porque pues obviamente están diciendo las cosas de frente sin filtro. No es que sea malo, lo que sucede es que hay que aprender a codificar y codificar en qué momento se hace y en qué momento no. Otra de las cosas es el método de comunicación, que puede ser interactivo, en push o pull. Dependiendo del plan, del número de stakeholders, así mismo yo utilizo estas herramientas. Interactivo puede ser reuniones, chat, videoconferencias, ¿sí? O push puede ser ya enviar a los clientes la información cuando estos no tienen un nivel alto de interactividad. Por ejemplo, un correo. En cambio, pull es ya colocar en sitios donde la gente va y conecta, por ejemplo, el tipo hoy en día, tipo YouTube. YouTube la gente cuelga y la gente baja y descarga el video y están viendo el video todo el tiempo. ¿Sí? Es un repositorio. Y existe algo en la comunicación como la cuenta bancaria emocional. A mí me gusta mucho este para ayudarle a entender un poco la interpretación y es un mensaje muy bueno de este personaje que es Kobe. Veámoslo acá. My name is Katie Bell. I'm the founder of Women Riders. Me dicen si escuchan, por favor. Quiero presentarles
un concepto llamado la cuenta bancaria emocional. Ustedes saben lo que es una cuenta bancaria. Si fueran mis banqueros y yo hiciera muchos depósitos en esta cuenta bancaria, que sería más y más grande. Incluso puedo hacer retiros porque tengo grandes reservas. Una cuenta bancaria emocional es lo mismo. Puedo hacer muchos depósitos durante mucho tiempo y construir mi capacidad de reserva con alguien. Si cometo un pequeño error, es un pequeño retiro. Así todavía tengo una enorme reserva. Si cometo un grave error que viole el sentido más profundo de nuestro acuerdo, puedo causar que de un solo golpe se sobregire la cuenta bancaria emocional. El concepto de cuenta bancaria emocional equivale al de capacidad de producción en cuanto a relaciones humanas, a interacción humana. Ahora, en sentido metafórico, si una situación se lleva a extremos bien de sentido, incluyendo esto, nadie deposita en una cuenta solo para retirar. Sin embargo, si tienen una fuerte cuenta bancaria emocional, si la relación con alguien es sólida y hay confianza mutua, pues ciertos errores son admisibles, pueden hacerse retiros, no a propósito, sino involuntarios, sin darse cuenta, por insensibilidad o lo que sea. Y la gente entenderá. Solo para ilustrar, ¿cuántos han tenido una fuerte cuenta bancaria emocional con alguien? Una relación de confianza con alguien. Piensen en esa persona. Hay tanta confianza que pueden comunicarse con ella casi sin palabras. ¿Piensan en alguien? ¿Cuántos tienen una cuenta bancaria emocional tan fuerte que pueden cometer errores en su comunicación y aún así lograr entenderse? ¿Por qué? ¿Saben lo que ustedes representan? Ahora lo opuesto. ¿Cuántos tienen una relación con alguien que está deteriorada, donde la confianza no existe, donde la cuenta bancaria emocional está sobregirada? ¿Cuántos han tenido esto en su vida o ahora lo están? ¿Qué sucede cuando se comunican con ese alguien? ¿Qué sucede cuando intentan de nuevo ser muy claros? No funciona. Siempre se buscan sentidos ocultos o se lee entre líneas. ¿Qué me quiere decir realmente? Y si cometen un pequeño error, oh Dios, la cosa puede salirse de toda proporción. Es como si explotara una bomba. Alguna pequeña debilidad es interpretada como toda una agresión premeditada. Lo que originalmente era un simple malentendido se agrava hasta convertirse en una ruptura total de la comunicación. Algunas personas le llaman conflictos de personalidad. Un día llevaba a cabo un seminario en la costa de Oregon. El clima era y decidimos hacer las juntas en el jardín. La gente quería estar inmersa en la naturaleza. Eran días hermosos, cálidos. Un hombre se me acercó y me dijo, Dios mío, si pudiera disfrutar de esto, pero no puedo. ¿Cuál es el problema? Pues, no sé, mi esposa se la pasa interrogándome todo el día. Es increíble. No confía en mí constantemente. Bueno, tú sabes, examina cada parte de mi vida. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste en la noche? ¿Con quién cenaste? ¿A quién puedo llamar para verificar lo que me dices? Luego hablamos un poco y él dijo, claro, tienes razón para desconfianza. Cuando la conocí, yo estaba en un viaje como este y estaba casado con mi primera mujer. Recuerdo que le dije, no puedes evadirte de los problemas que tú mismo creaste. No hay rápidos. La ley de la cosecha
Ok. Bueno, de eso se trata también la parte en comunicaciones, la cuenta bancaria emocional, cómo aportamos valor a otras personas o quitamos valor a otras personas. Y y es un juego, ¿no? Es un juego de todos, ¿no? El equipo. Cuando tenemos hoy en día stakeholders, tenemos los usuarios, tenemos las comunidades en los proyectos, pues ellos obviamente sienten que o le estamos quitando o le estamos aportando. Y esa parte es la que yo debo entender para poderme relacionar mejor con ellos, ¿no? Que las comunicaciones sean mucho más transparentes. El valor de la transparencia es súper clave en la comunicación. Entonces, bueno, nos enseña mucho. Las habilidades interpersonales y del equipo, evaluar estilos de comunicación, conciencia política, conciencia cultural. Esto, por ejemplo, que se tiene aquí, esto es un error. Si la persona es un personaje que tiene cultura, por ejemplo, japonesa, normalmente ellos para saludar, que lo haríamos nosotros con la mano, ellos saludan es con esta posición, ¿no? Esta venia. Es una forma de ellos respetarse. Yo me acuerdo una vez que estaban precisamente en el PMI, en un evento en Naples, Florida, y gracias al PMI me dieron la visa americana. Fue la primera vez que la solicité y me la autorizaron de una cuando iba a un evento invitado por el PMI. Y ese evento, recuerdo tanto, eso fue en el 2009, o sea, hace ratico, ¿no? Y en el 2009 estábamos con varios, allí había muy pocos latinos, había casi nada latinos, solamente había la presidenta del capítulo de Venezuela, de Colombia solo estaba yo y otro amigo, y había, de resto nada, no había muchos capítulos en Latinoamérica. Pero con un amigo que estaba allá, que era el presidente de Washington, D.C., del capítulo de Washington, D.C., él era de Ecuador originalmente, pero toda la vida ha vivido en Estados Unidos, una persona ya mucho mayor. Efraín Pacheco, que es un personaje que estimo mucho y que es un personaje que hoy en día dirige los proyectos grandes de Microsoft en el mundo. Y él, me acuerdo tanto que yo estaba contento dando tarjetas, o sea, yo estaba como bueno, no hablaba mucho el inglés, entonces a mí me tocaba medio defenderme y fuera de eso, pues nada, tarjetas para ver qué negocios hacía, ¿no? Y justamente, pues voy a lanzar la tarjeta a una pareja de japonés, señores ya de edad, de bastante edad, cuando el amigo me alcanza a coger la mano, o sea, ya, yo que se la voy estirando cuando él ya me coge la mano y me dice, no, mira, espera, para ellos, si tú quieres hacer negocio con ellos, tienes que actuar en respeto a su cultura. Y él me decía, la forma de entregar tu tarjeta es inclinándose, cogiendo la tarjeta con las dos manos, y inclinando y entregándole la tarjeta. Y la otra persona lo que hace lo mismo, se inclina y recibe la tarjeta. Es un intercambio de valor para ellos. Yo no tenía ni idea, obviamente, ¿sí? Para mí ya todo el mundo sabe, como buen latino, saludando a todo el mundo de mano, abrazando a todo el mundo. Hay personas que no les gustaba que les abrazara y yo los abrazaba, o sea, era una vaina bien, para mí fue una experiencia bien interesante en este evento y esto fue exactamente lo que pasó, o sea, cosas como estas en la interpretación de culturas, de cómo ven en cada uno el mundo, tenemos que saberlas, conocerlas para poder empatizar. ¿Sí? Bueno, las salidas finalmente es el plan de administración de comunicaciones. Todo lo que es formal, informal, el plan contiene obviamente requerimientos de comunicación de los stakeholders. Aquí tenemos que dar la información de qué va a ser comunicado, qué va a ser protegido. La seguridad de la información también hoy en día es clave. El uso de la data, el tema de las normas, las restricciones, el tema de la seguridad del ISO 27 de seguridad de la información. También tenemos que tener muy presente eso, sobre todo en lo tecnológico y procesos de escalamiento también, ¿no? ¿Sí? ¿En qué momento se debe escalar y a quién? Para tener claro cómo se escala. Glosario de términos, diagramas de flujo, restricciones y divulgación. Y todos los planes de dirección y actualizaciones. O sea, sale el plan de comunicaciones y es lo que
lo que vemos. Recuerden que nosotros tenemos unas plantillas, que en esas plantillas podemos ver el ejemplo de cómo se hace un plan de comunicaciones. ¿Sí? Las plantillas ya se las entregué para que también las repasen, las pueden ver, explorar, para que de esa forma puedan visualizar de cómo funciona de forma en formatos. Sí, pero eso no se trata de formatos, eso se trata hoy en día de habilidades de gestión y de cómo operamos, cómo ejecutamos. ¿Listo? Chicos, ¿preguntas hasta allí? ¿Tenemos alguna pregunta?